respiratorias pero bacterianas, que nada que ver con el coronavirus, o sea, la patología del momento a lo cual uno le presta más atención a la parte viral y en especial lo que puede llegar a ser coronavirus. Ustedes saben, y ya lo han publicitado, que el hospital ha demarcado una zona, un área específica de aislamiento para las personas sospechosas y donde ahí se atiende a la patología respiratoria. Hoy también se ha hecho lo mismo en la clínica privada, donde las personas que a partir de mañana vayan con un problema respiratorio ni siquiera van a ingresar a la clínica por el acceso principal donde ingresan los otros enfermos, sino que lo van a hacer por un acceso en el costado y van a ser atendidos en una sala que ya se amoldó para el tema. O sea que tratamos de no mezclar los problemas respiratorios con las patologías banales del momento. Por un lado les quería comentar eso para que se queden tranquilos y que General Cabrera está trabajando bien. Estamos en contacto permanente con el área epidemiológica de Córdoba, que lo hace el director del Hospital Pablo, y hoy precisamente me llamó también uno de los directores de la Clínica del Sur para ofrecerme la clínica, porque cuando venga el brote de coronavirus, que estamos esperándolo, vamos a ser sinceros, estamos esperándolo, el hospital de Río Cuarto no solamente recibe gente de Río Cuarto y de Cabrera, sino que de todo el sur de la provincia de Córdoba y puede llegar a colapsarse. Entonces ellos ya han tenido reuniones con las instituciones privadas de Río Cuarto, los sanatorios privados, donde van a trabajar en conjunto y donde van a ir delegando cuando el hospital se sienta resentido en su atención, van a ir derivando gente a las instituciones privadas. Las condiciones de los pacientes que vayan a estas identidades privadas, en caso de ser afectados con coronavirus, ¿van a tener tratamiento como si fuesen de salud pública? ¿O Por supuesto, porque van a tener convenio con la provincia para la atención. Eso es lo que me ofrecieron hoy desde la Clínica del Sur, que es el nosocomio que más contacto tenemos nosotros. En General Cabrera, el personal de salud, ¿hace falta más personal? ¿Es el adecuado? Por este momento, en absoluto, no hace falta nada porque estamos trabajando ordenadamente y coordinadamente, y por este momento recuerden que no estamos en el foco de la epidemia. Claro. Y ahora voy. Esta semana es crucial para la pandemia. Es una semana muy significativa que empieza precisamente hoy y que va a ir por el resto de la semana y los primeros días de abril, porque epidemiológicamente hablando es la semana donde van a aparecer casos. Eso no nos tiene que asustar, no porque no le vayamos a dar importancia a los casos, sino que por la parte epidemiológica indica que la curva va a seguir siendo ascendente, por lo menos por 10 días más. Y se espera que llegue a una especie de pico. ¿Por qué? Porque en 10 días tendrían que empezar a surgir efectos las medidas preventivas que ha tomado el gobierno y que la está llevando a cabo a través de los servicios de salud, como la cuarentena, los algoritmos de atención médica y todo lo que ustedes ya han publicitado. Entonces, no asustar, y eso es lo que le queremos pedir a los medios de comunicación, que juntamente con nosotros tratemos siempre de tranquilizar a la población. ¿Por qué? Porque la población ve que va aumentando el número de casos día a día, ya estamos en 260 y pico, y va a seguir aumentando. Pero aspiramos a que, a lo sumo, en 10 días lleguemos a un máximo y ahí se haga la meseta de la curva. O sea, no siga creciendo, tampoco va a bajar, pero sí se va a mesetar. Y ahí si eso se logra, es porque estamos haciendo bien las cosas y porque estamos cumpliendo con la cuarentena y porque estamos medianamente controlando la pandemia. Bien, doctor, hablamos tanto del 31 de marzo que por ahí uno se supone que el 31 de marzo se termina todo. Para nada. Para nada. Para nada. Esperemos que nos encuentre bien agazapados. Nosotros estamos esperando el momento ese, estamos ordenados con equipamiento, con personal, con la tecnología que tenemos en Cabrera, porque no se crean que en Cabrera no existen respiradores, en Cabrera hay respiradores. ¿Cuántos respiradores hay? En Cabrera hay en una institución privada, tenemos 4, 2 fijos y 2 portátiles. Eso para General Cabrera va a estar disponible para cualquier tipo de paciente, por supuesto. Bueno, y un poco eso es lo que yo tenía para contarles. Después novedades en cuanto a la vacunación antigripal, que el doctor Pablo se les va a comentar. Y el doctor Jorge lo hemos invitado hoy para que nos acompañe, para que les explique un poco cómo se va a manejar también el servicio de emergencia al respecto. Bien. Bueno, sí, ante todo déjame agregar que bueno, a partir de hoy ya se empezaron a conocer casos de transmisión entre pacientes, no con un nexo epidemiológico. Entonces, empiezan a aparecer los casos y que por ahí no es fácil explicar los contagios de dónde son. Entonces puede llegar un momento en que el virus esté circulando
por nuestra localidad puede llegar a pasar, no lo vamos a negar. Esto se está manejando, bueno, ahí Jorge lo va a explicar bien cómo tenemos que manejarnos, porque van a aparecer los casos respiratorios y nosotros hacemos hincapié, que lo están haciendo muy bien la gente, a la consulta telefónica. Porque la gran mayoría de los casos no se van a tener que mover del domicilio, se va a manejar todo por vía telefónica y se le van a dar las indicaciones. Tengan o no tengan coronavirus, llegado un caso que no se va a poder, ni siquiera va a ser fácil, quizás haga falta el test. El tratamiento no es específico y se va a manejar como cualquier paciente con un estado gripal. Los casos graves que hablaba Daniel, que tengamos que derivar al respirador, son los casos graves que pueden aparecer. Gracias a Dios son los menos, pero tenemos que estar preparados para esperarlo. Entonces, eso es importante saberlo, porque a partir de ahora quizás ya se rompa un poco la barrera del tema del nexo epidemiológico, que sigue presente, pero empecemos a ver casos de transmisión entre paciente y paciente, y que quizás no tengan nexo epidemiológico, o sea, algún paciente que no tuvo ningún contacto con alguien que haya viajado y que pueda ser portador de este virus. Bueno, eso más o menos la idea. Otra cosa que quería aclarar, que me ha pasado mucho porque ha llamado, de la gente que ha viajado. Nosotros hemos hecho un relevamiento, hemos puesto caso por caso, tenemos una lista y hemos contactado a todos. Se nos pueden haber escapado algunos que no nos hayan informado, pero te diré que en más del 90% que la gente está en cuarentena. Es importante decir que el que tiene que estar aislado es el que ha viajado, porque ha pasado gente que me ha llamado, que el hijo sale y bueno, recibe malos tratos, lo han tratado mal, y eso no es así. O sea, el que tiene que estar aislado es el paciente que ha viajado, mientras tanto que no tenga síntomas. Por eso es importante aclararlo. Todos los pacientes tienen que estar aislados. De todas formas, no son pacientes, son pasajeros en este caso. De todas formas, ahora la cuarentena, el aislamiento es obligatorio para todos, pero bueno, puntualmente nos han llamado por los casos de la gente que ha viajado. Y tenemos casos de gente que ha viajado a zonas que no son endémicas. Por ejemplo, me ha contactado un paciente que estuvo en Canadá, en Colombia, y también le hemos recomendado el aislamiento, porque se supone que ha tomado muchos vuelos, ha estado en aeropuertos, entonces ya lo recomendamos. Si bien no es una indicación, digamos, exacta de hacer el aislamiento, en este caso lo estamos recomendando. Bueno, eso más o menos como para que me entiendan o que me quieren consultar. Pablo, en este caso también, bueno, más allá del aislamiento obligatorio que tenemos y viendo que ya hay un caso autóctono, también la precaución para aquellas personas que viajan a otras provincias acá dentro del país. No, sí, yo creo que ahora no va a viajar nadie, o sea, está muy limitado el movimiento. Este caso que te comento no es de acá, obviamente. Nos han comentado que en Córdoba hubo algunos casos. Pero bueno, puede empezar a pasar eso, que nosotros nos empecemos, no podamos tener el nexo epidemiológico, que es lo que hasta ahora por protocolo tenemos que manejar. Bien, hoy nos llamamos a la gente que hay muchos camioneros que viajan a Rosario, que están en contacto con los barcos, con la gente que baja de los barcos. Bueno, ahí volvemos a lo mismo, porque si el paciente que está en el barco no ha viajado, no ha sido, digamos, no es portador del coronavirus, no tiene por qué estar infectado. O sea, en principio nos manejamos con ese protocolo. Por supuesto que, bueno, esto es muy difícil. O sea, todos los casos que uno sabe que están dando números son los casos que tienen hisopado positivo, pero entendamos que es muchísimo más la gente que está contaminada, que está infectada. El protocolo aquí en Cabrera, ¿cómo se iniciaría? ¿Aparece el un protocolo de paciente sospechoso, como ya dijimos, el paciente que haya tenido 14 días para atrás un viaje con síntomas, fundamentalmente fiebre alta, dificultad respiratoria y dolor de garganta. Ese paciente que haya viajado o haya tenido contacto con gente que haya tenido el diagnóstico de coronavirus, no que haya viajado, sino que sepa que haya estado en contacto con alguien con coronavirus, pasa a ser paciente sospechoso, que nosotros vamos a proceder a aislarlo y eventualmente trasladarlo para tomar la muestra. ¿Qué tratamiento se hace para aquel paciente que ha tenido coronavirus y que se ha recuperado? Porque en eso veo la televisión y no me queda muy claro. No tiene ningún tratamiento específico, es solamente medidas de sostén, bajar la fiebre, aislarlo por supuesto, y control, se dan lo que llaman signos de alarma, cuando tiene que consultar el paciente. Cuando el paciente tenga fundamentalmente dificultad respiratoria con fiebre alta, ese es un paciente que ya lo vamos a catalogar con alta y a diferencia se habla de que se han manifestado nuevos síntomas, ¿es así? Sí, después Jorge va a dar un listadito un poco más fino de... A diferencia de la gripe A, ¿se acuerdan? Cuando sí. la gripe A había antivirales que la provincia distribuía.
distribuyó por los hospitales y se daba antiviral. En este caso no tenemos el antiviral porque es tan nueva la enfermedad que no se nos ha provisto. Yo creo que no existen tampoco antivirales para darle al paciente enfermo o al que se recuperó y tiene que seguir el tratamiento. ¿Y el que se recupera queda inmune a la misma enfermedad? Queda inmune porque tiene defensas mucho más arraigadas, claro, anticuerpos mucho más arraigados por la enfermedad, porque ya su organismo ha luchado contra el virus y ha creado las defensas propias, pero no quiere decir que pueda andar libremente sin controlarse, hay que seguir controlándolo porque acuérdate que tuvo una anoxia importante en sus pulmones, tiene sus alvéolos rotos, ha pasado a lo mejor por un respirador y ha quedado seguramente delicado en la vía respiratoria. El proceso, digamos, una vez que tenemos el paciente recuperado, el proceso de contagio ha caído, ¿hasta cuándo es latente de que este paciente? No, el contagio en los 14, por eso es el tema de los 14 días, desde el periodo cero, que el paciente pueda, digamos, incorporar el virus en su organismo, fundamentalmente por la vía respiratoria, hasta el día 14. Generalmente el pico de los síntomas es el día 5 o 6, ¿no? Así que bueno, es más o menos... Vamos a las Y con vacunas. respecto a la vacuna Sí, ahora vamos a hablar del tema de la la vacuna. tú me preguntas, nos han hecho consultas si es que están todas las vacunas del calendario, las que debería ponerse los niños, por ejemplo. Sí, eso funciona vacunatorio en nuestro hospital, está funcionando normalmente. Por supuesto, en este momento la prioridad, si no es una cosa de urgencia, no llevar al niño a vacunarlo, se supone que estamos en cuarentena, podemos esperar, no habría ningún problema. El tema de las vacunas es lo siguiente, nosotros hemos recibido de parte de la provincia de Córdoba una notificación a través del intendente que se iba a proveer de vacunación a toda la población que tiene, porque no nos olvidemos, porque ahora está toda la gente llamando. El tema de la vacuna es así, el calendario de vacunación sigue siendo el mismo del año pasado. Esta vacuna que viene no protege el coronavirus, entonces no hay que volverse loco y salir a vacunarse, hay que ser claro con el mensaje. Esta vacuna es para influenza y para gripe A, que generalmente el pico se da más allá, se da más mayo, junio, entonces por eso el calendario de vacunación es para abril. Por eso ahora por ahí la gente se asusta, no llegan las vacunas. No, nunca llegaron esta época, o muy pocas dosis. Entonces las vacunas se van a normalizar generalmente en abril. A través de la provincia nos han manifestado que nosotros vamos a pasar un listado para toda la gente que se va a vacunar. El orden de prioridades, primero todo el personal de salud, los que estamos expuestos, y después las personas mayores de 65 años. Después se van a vacunar los pacientes, los menores de entre 6 meses y 2 años, las embarazadas en cualquier trimestre, y entre los 2 años y los 65 se vacunan a gente con factores de riesgo. Por eso no es para todo el mundo la vacuna. Si vos sos un paciente que no tenés problemas inmunológicos, no sos diabético, no sos asmático, no sos paciente oncológico, trasplantado, no es necesaria la vacuna antigripal. Por eso hay que ser claro, porque si no, así va a colapsar el sistema, no va a haber vacunas que alcancen, y la vacuna tiene que ser para el caso que esté indicado. Entonces eso queremos ser claros. Nosotros, desde el hospital, cuando tengamos claramente las dosis que contamos y cómo vamos a hacer la vacunación, la vamos a ir diciendo, porque no la tenemos muy claro. O sea, nos han hecho una promesa y está la posibilidad de que nosotros hagamos una vacunación domiciliaria, sobre todo a la gente mayor de 65 años. Pero bueno, tenemos que saber primero qué dosis contamos, cuándo nos llegan las dosis. Teóricamente nosotros nos guiamos por el vacunatorio de Río Cuarto, que es donde nosotros pertenecemos. A su vez vienen de Córdoba y son vacunas que llegan de la nación, o sea que tienen un circuito largo, digamos. Por lo que puedo averiguar, las vacunas en Córdoba ya estarían disponibles, creo que a partir de esta noche. Sí. En base a cómo nos vayan mandando, nosotros vamos a ir avisando, y si tenemos que salir a vacunar, como nos indica el ministerio, lo vamos a hacer. Tenemos personal capacitado, tenemos enfermeras. Se habla también de algún sistema mixto, o sea, con algunos pacientes a domicilio y otros que puedan ir al vacunatorio. El vacunatorio tiene un ingreso externo, no tienen contacto con el hospital, la gente que se va a vacunar. Así que bueno, queremos llevar tranquilidad y sobre todo dejar bien claro el mensaje de la vacunación, porque no hay que desesperarse. Las vacunas van a llegar y se va a vacunar al paciente que tiene que vacunarse. No todo el mundo se tiene que vacunar. Independientemente de que sea un adulto mayor, como lo marcabas, dentro del rango de la edad que se tiene que vacunar, y que anteriormente se haya colocado la vacuna por sus propios medios, digamos años anteriores lo hacía... La vacuna es anual, se coloca todos los años, por más. Todos los años. Sí digo, pero Sí. a pesar de que a lo mejor tal vez el año pasado o los años anteriores la compraba, se vacunaba Sí. por... Bueno, el paciente que hace eso y no está indicado, obviamente que
no es que, digamos, nosotros no vamos a prohibir eso, la vacuna se puede conseguir en la farmacia, la gente puede ir cualquiera a comprarla y La gente colocársela. va con su mutual, los que tienen mutual, Claro. y compran su vacuna con la prescripción de sus médicos de cabecera en la farmacia y se le coloca en la parte privada. ¿A qué no hay teléfono ningún tienen problema. que llamar en caso de, bueno, manifestar algún síntoma y bueno, querer Bueno, consultar? ahí vamos, yo voy a decir la parte privada y ahora quiero que Jorge más o menos explique cómo es el funcionamiento de la parte privada y sobre todo la consulta. Nosotros estamos usando el 107 o el 4930-001. Vemos que la gente realmente nos está consultando mucho y eso me alegra, porque el mensaje que queremos dejar claro es que la gente, sobre todo el mayor de 65 años, no salga que no es que uno no lo quiera atender, que se va a enojar. Si no tiene criterio y no está, digamos, no está indicado para no exponerlo, la idea es que usar mucho el teléfono, que en la parte privada se está usando mucho y en el hospital también. Entonces, queremos hacer hincapié en eso. Si el paciente está bien, no tiene síntomas, o los síntomas son menores, se puede resolver tranquilamente vía telefónica. Vamos dos palabritas para la parte privada y ya lo vemos el intendente preparado. Bueno, como bien decía el doctor, en realidad lo que nosotros hacemos es tratar de focalizar la atención vía telefónica. Esto es una patología, digamos, que tiene el 80% son casos leves, o sea, son patologías de tipo viral, con la sintomatología que habitualmente se conocen para el resto de las virosis: fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Puede haber episodios también de diarrea en los casos muy menores también en los niños. Pero son patologías que cursan sin gravedad alguna. Eso es lo que tiene que entender la gente y no asustarse, ¿no? A nosotros nos comunica muchas veces de que llaman al servicio porque un paciente factor de riesgo está con un proceso gripal, pseudogripal, con rinorrea, rinitis, agua en la nariz y dolor de garganta, un cuadro febril, ¿no es cierto? Esos cuadros son para manejar en el domiciliario. Nosotros le vamos a dar todas las pautas necesarias para que hacerle un seguimiento a ese paciente, porque el paciente que hay que asistir es el paciente grave. Como decía bien el doctor, no es que nosotros no querramos atenderlo ni que se va a dejar de atender al paciente, sino que justamente se lo protege. Tanto todo el servicio comunitario de salud, tanto público como privado, somos fuente de gérmenes, vivimos en contacto. Estamos en contacto justamente con esta patología. Entonces, paciente de riesgo se lo va a asistir hasta el último de los casos vía telefónica, dándole todas las premisas, y en caso necesario, que cuando ya el paciente tiene una sintomatología como es lo que se dice de disnea, dificultad respiratoria, asistirlo al paciente para corroborar de que sea esta patología o que no. No nos olvidemos que las otras patologías siguen existiendo. Entonces sáquense las dudas vía telefónica y no asistan a los servicios de salud, porque el problema de esta enfermedad es la saturación. Es lo que le pasó a las grandes ciudades, a las grandes naciones, de que se saturó el servicio porque no se tomaron las medidas adecuadas. Acá se tomó a tiempo, entonces hay que aprovechar esa circunstancia de que estamos un paso atrás, un paso adelante en realidad, con respecto a las demás naciones que han tenido problemas graves, Italia, España. El problema de esta enfermedad, como decía el doctor, esto van a aumentar los casos. No asustarse con el aumento abrupto de casos, porque ahora el Malbrán se va a descentralizar. Entonces las muestras se van a tomar en el resto del país y los picos van a ser altísimos. O sea, de 260 y pico, 280 que terminaremos hoy, capaz que el día de mañana pasado, cuando se descentralice, tengamos 800. Y digan, no, por Dios, ¿qué pasó? No, es lo normal, son muestras que ya fueron tomadas. O sea, por eso se informó en el día de hoy que está la transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria significa de que no hay un nexo con la probabilidad del muestreo, ¿no es cierto?, delimitar si ese paciente es interno, es externo, no tiene ya el nexo. Por eso la cuarentena, por favor, el aislamiento social es lo único que soluciona esta patología. Es no saturar los servicios de salud. Es muy simple, si se enferman 100 pacientes, la probabilidad es que 5 son pacientes que van a estar graves, que no necesariamente se van a morir, porque son los graves que necesitan asistencia respiratoria en el peor de los casos. Si nosotros no cumplimos el aislamiento, hacemos libertinaje absoluto, tenemos 1 millón de pacientes, ¿cuánto es la cifra? Del 5%, y sin hablar si tenemos la población completa. Eso es lo que pasó en el resto de los países. Entonces, aprovechar las circunstancias. El aislamiento, si bien aparentemente se está cumpliendo, tengan en cuenta que el aislamiento es en lo posible de la mayor parte, o sea, a nivel familiar, a nivel del grupo familiar, mantenerse en el domicilio, no juntarse. La reunión en el domicilio, así sea, me junto con un amigo, no es aislamiento, porque estamos generando la transmisión. Y el peor de los casos es que hay pacientes que, como dijimos, 80% no tienen patología grave, son patologías que por ahí lo van a confundir con una rinorrea, una rinitis simple,
y ese paciente está contagiando, va a saludar al abuelito y el abuelito se va a enfermar. Entonces tengan conciencia de mantenerse en su domicilio y salir necesidades esenciales, nada más que eso, es esencial. Buena higiene de manos, los cuidados al toser, el uso del barbijo, ese es otro tema que está muy en discusión. El barbijo es para personas enfermas, porque los barbijos que se usan, que son los habituales, incluso los hechos caseros, no filtran el virus, al contrario, se humedecen y son un caldo de cultivo para ello. Entonces no sirve como sistema de barrera para lo que es el personal de salud y los personales que están muy expuestos. Higiene de verduras y carnes. Convengamos que esto viene, la patología, aparentemente el virus surgió a nivel animal. Entonces siempre hay que tener el tema del cuidado de la cocción y la higiene de los productos. Y bueno, medidas básicas. El sistema lo que se va a manejar es, nosotros recibimos las llamadas, vamos a tratar del médico seleccionar, no se asusten de que el médico se toma la determinación de no asistirlo, es por una causa justa. Cuando se lo vaya a asistir a ese paciente, nosotros disponemos de todos los medios, como decía bien el doctor, tenemos 4 equipos para mantener. Por favor, traten de no saturar los servicios telefónicos por consultas que no sean meramente de esta patología o por urgencias. El teléfono nuestro es el 4931-454, exclusivamente para patologías. Por favor, a parte administrativa, remítanse a los otros teléfonos de la clínica. Y lo mismo, bueno, el 107, nosotros vamos a trabajar en colaboración también con la parte pública. Se va incluso en el caso de brotes que no superen la casuística, ya estamos preparados, tenemos todos protocolos, estamos totalmente adelantados a la enfermedad. Lo único que hay que hacer, aislamiento social, medidas preventivas y nada más. Y la última pregunta que pregunta la gente acá, en Cabrera no hubo ni siquiera un caso sospechoso, nada. No, hubo casos que solamente ameritaron llamar a epidemiología y preguntar algún tipo de interrogante que lo hizo Pero Pablo. no se tomaron muestras, No hisopados, nada. No hubo ninguna sospecha. Acá en Cabrera no se van a tomar hisopados para coronavirus. Se puede tomar para influenza o para alguna patología bacteriana de la vía aérea superior, y de ahí se hace un diagnóstico específico. Pero no vamos a tener los kits, por lo menos hasta ahora, de coronavirus. ¿Dónde se hace eso? En Río Cuarto. Pues si hay una sospecha que mandan el paciente a recuerdo. Exacto, lo aislamos, le ponemos las medidas o sea, el médico que lo va a revisar con todas las medidas de protección, el paciente con el barbijo también, y se lo va a ver de qué forma, obviamente, si un paciente tiene que ir en ambulancia o no, de acuerdo a la sintomatología, se lo va a derivar para que allá se le haga el diagnóstico. Vamos a tratar de reservar eso, obviamente, para los casos muy sospechosos o graves, o que tengan realmente todo para pensar que puede ser un coronavirus. Doctor Pablo, la otra clínica privada de General Cabrera también está trabajando en conjunto. Sí, estamos en preparados. contacto. Nosotros hicimos una reunión con los otros médicos la semana pasada en el hospital y bueno, estamos un poco, invitamos a la gente, bueno, a Jorge acá porque hay mucha pregunta domiciliaria y los pacientes que piden asistencia domiciliaria. En la parte hospitalaria y las otras clínicas estamos en contacto permanente, ellos saben que pueden contar con la sala del hospital para cualquier paciente. Gracias.